Reza para que vuelva con vida. Fueron exactamente las palabras que dijo Samia Said antes de viajar a Pakistán para ver a su papá enfermo. Una mujer tiene derecho a decidir sobre su vida o el honor de la familia vale más que todo en este mundo. Samia Said nació el 15 de noviembre de 1987 en Bradford, West Yorkshire, en el Reino Unido. Bradford es la sexta ciudad más grande de Inglaterra y es conocida por su diversidad cultural. Ahí vive mucha gente de origen asiático, y entre ellos estaba la familia Said, de raíces pakistaníes. Sus papás, Chauri Muhammad e Imtiaz, emigraron desde un pueblito llamado Pandari en Pakistán buscando un futuro mejor. Como muchos, llegaron a Inglaterra con la esperanza de una vida más cómoda para ellos y sus hijos. Samia tenía una hermana, Mea, y juntas crecieron en Bradford, entre dos mundos, el británico y el pakistaní. Aprendieron a moverse entre las tradiciones de su tierra de origen y la realidad moderna de vivir en un país occidental. La familia Said era bastante conocida en Bradford. Tenían varios negocios. Los papás manejaban una empresa de renta de autos y limusinas. Un tío tenía una tienda de fish and chips y otro, una florería. Imtiaz, la mamá de Samia, tenía 5 hermanos, todos bien ubicados en la comunidad. Así que Samia creció rodeada de primos, sobrinos y mucha familia, a la que quería muchísimo. Samia era de esas personas que contagian alegría, siempre sonriendo, simpática, llena de vida. Amaba a su papá con todo su corazón. Era una niña de papá. Para ella, la palabra de Chauri Muhammad era sagrada, y él la adoraba también, cumpliéndole todos sus caprichos. Aunque Samia y su hermana tuvieron acceso a la educación británica, la familia Said nunca dejó de lado su cultura pakistaní ni su fe musulmana. Eran musulmanes suníes, que es la rama más grande dentro del Islam. Por eso, aunque Samia amaba manejar rápido, casi como en las películas, no le permitían conducir. Pero eso no la detenía. Rentaba coches y aceleraba sin pensarlo 2 veces. También le gustaba arreglarse, maquillarse y cuidar su imagen. Samia trabajaba medio tiempo en la oficina postal de Bradford, pero, en realidad, su papá era quien la mantenía. No escatimaba en gastos cuando se trataba de su hija querida. Samia siempre conseguía casi todo lo que quería. Oye, hablando de querer cosas, más del 90% de los que ven estos videos no están suscritos. ¿Ya checaste si tú sí? Si no, échame la mano y suscríbete al canal. Me ayudas muchísimo. Bueno, regresando a Samia, su hermana Mea veía la vida de otra forma, pero a pesar de sus diferencias, había algo que siempre fue sagrado para las dos: la familia. En la cultura pakistaní, la familia es primero. Siempre. Aunque pareciera que Samia vivía a su antojo, en realidad, lo que más le importaba era no perder la aprobación de sus papás y de los mayores de su familia. Antes de tomar cualquier decisión, necesitaba tener su visto bueno. Ella los amaba profundamente y, por nada del mundo, quería decepcionarlos. Por eso, había muchas cosas que Samia no podía contarles abiertamente. Prefería guardarse secretos para evitar el enojo de su papá, como esas carreritas de autos que se echaba a escondidas. En 2012, cuando Samia cumplió 25 años, sus papás decidieron que ya era hora de que sentara cabeza. La vida libre y relajada de Occidente, decían, no podía durar para siempre. Su mamá, especialmente, la presionó para ir a Pakistán y casarse siguiendo las tradiciones. Aunque en la fe musulmana suní el matrimonio arreglado no es obligatorio, sí es algo que se fomenta mucho culturalmente. Así que no fue sorpresa cuando sus papás llegaron con la noticia de que ya tenían un candidato para ella. Samia aceptó, no porque estuviera emocionada, sino porque no quería defraudar a su familia. Ella respetaba muchísimo su cultura y sus raíces. En febrero de 2012, se acordó que se casaría con un hombre llamado Chauri Muhammad Sakeel. El problema era que Sakeel no era, ni de lejos, quien Samia habría elegido. Era su primo, del mismo pueblito de sus papás, Pandari, en Pakistán. Se conocían desde niños, y para ella, siempre había sido más como un hermano, no como un futuro esposo. Para colmo, Sakeel acababa de salir de la cárcel, después de haber estado preso por un pleito de tierras en el que hasta disparos hubo. Pero en familias como la de Samia, casar a parientes lejanos era algo común, sobre todo para mantener las tierras y las propiedades dentro del clan. Sus propios papás, de hecho, también eran primos y habían tenido un matrimonio arreglado que, al menos de puertas para afuera, parecía feliz. Para prepararse para la boda, llevaron a Samia de compras a tiendas pakistaníes. Le compraron todo: ropa impresionante, joyas, accesorios
todo a gusto de ella. Su papá pagaba sin chistar, feliz de verla preparándose para ese gran paso. Samia, por su parte, trataba de emocionarse, sonreía y se dejaba llevar. Pero en el fondo, sabía que ni toda la ropa bonita ni las joyas caras podían comprarle la felicidad. No estaba contenta, no con esa vida que no había elegido. Samia aceptó casarse con el hombre que sus papás habían elegido para ella, aunque en el fondo sabía que eso no la iba a hacer feliz. Entendía que sus papás querían lo mejor, pero no podía quitarse la idea de que ese matrimonio con Zaquel sería una condena. Aún así, no se atrevía a decirles nada por miedo a decepcionarlos, así que hizo todo lo posible por aparentar que estaba contenta. A mediados de febrero de 2012, cuando Samia se subió al avión rumbo a Pakistán, le mandó un mensaje a una amiga confesándole que estaba a punto de cometer el peor error de su vida y que ni ella misma podía creer lo que estaba pasando. Tiempo después, su hermana Mea negó varias de esas versiones. Según ella, Samia sí tuvo varias propuestas de matrimonio para escoger y que fue ella misma quien eligió a Zaquel. O sea, sí fue un matrimonio arreglado, pero no forzado. Y vaya que hay una gran diferencia entre uno y otro. Cuando Samia llegó a Pakistán para conocer a su futuro esposo, le escribió a sus amigas que ni siquiera podía mirarlo de frente, y que hasta le daba gracias a Dios de no vomitar al verlo. A pesar de todo, Samia y Zaquel tuvieron una boda de lujo. Muchos invitados de Bradford viajaron hasta Pakistán para acompañarlos y celebrar el evento. El 27 de febrero de 2012 arrancó la fiesta, 4 días de celebración con más de 1000 invitados. Como regalo de bodas, su papá, Muhammad, les dio una casa junto a la casa familiar en Pandari. Después de la boda, Samia se mudó con Zaquel a esa nueva casa. Intentó hacer vida de casada, pero la verdad, nunca logró sentirse bien viviendo en ese pueblito. De cualquier forma, aguantó 4 meses en Pakistán. En junio de 2012, regresó a Bradford sola. Zaquel se quedó en Pakistán esperando los papeles para poder emigrar. Samia volvió a Inglaterra para solicitar una visa de esposo que le permitirá a Zaquel volverse ciudadano británico. Pero, sinceramente, no se dio mucha prisa. El matrimonio de Samia y Zaquel en Pakistán fue bajo el rito del nikah, que es el contrato formal de matrimonio en la tradición musulmana. Según la Sharia, eso ya es un matrimonio reconocido, un acuerdo entre hombre y mujer frente a testigos y un clérigo. Pero en el Reino Unido las cosas son distintas. Allá, para que un matrimonio sea legal, necesitan hacer una ceremonia civil y obtener un acta de matrimonio oficial. Así que, para las leyes británicas, ese nikah no tenía validez sin los documentos formales. Al volver a Inglaterra, sus amigos notaron algo raro en ella. Samia ya no era la misma. Se le notaba el resentimiento, sobre todo hacia sus papás. Samia estaba cada vez más nerviosa y alterada cada vez que alguien mencionaba a su esposo, Zaquel. Sentía que él la vigilaba todo el tiempo, aunque estuvieran en diferentes países. A pesar de la distancia, Zaquel la obligaba a hacer videollamadas diarias por Skype y a estar en contacto con él casi todo el día. Samia se sentía atrapada, como si no pudiera respirar. En agosto, le mandó un mensaje de voz a una amiga donde le confesaba que ya no aguantaba más, que odiaba su vida y que ya no quería ser la esposa de Zaquel. Por otro lado, su familia decía otra historia. Según ellos, Samia presumía en Bradford su boda de lujo y decía que era feliz en su matrimonio. Decían que si de verdad estuviera tan infeliz, no hubiera regresado voluntariamente a Pakistán para estar con Zaquel. Pero la verdad es que, viendo todas las versiones, era claro que las cosas en ese matrimonio no eran tan perfectas como aparentaban. Después de pasar 6 meses en Pakistán viviendo con Zaquel, Samia regresó otra vez al Reino Unido. Esta vez, sus amigos notaron algo diferente. Volvieron a ver a la vieja Samia, alegre, sonriente, sociable, como antes. Y había una razón para ese cambio. Había conocido a alguien más. Samia les contó que había conocido a un hombre llamado Seymutar Qasim, aunque sus amigos le decían simplemente Ali. Ali era también de origen pakistaní, pero con ciudadanía británica, y trabajaba en Dubái. Al principio se conocieron en línea. Se hicieron amigos y luego se vieron en persona en Londres en octubre de 2013. Fue amor a primera vista. Ali tenía todo lo que Samia siempre soñó en un hombre. Era tierno, atento, cariñoso y la entendía como nadie. Y ella también significaba todo para él. Sabían que su amor no iba a ser fácil, que estar juntos era un riesgo enorme por todo lo que enfrentaban, pero sentían que su amor era más fuerte que cualquier amenaza.
Samia le abrió su corazón a Ali y le contó toda su historia, cómo la habían casado con alguien que siempre había visto como un hermano y cómo ese esposo la controlaba. Ali no podía entender cómo un padre que dice amar a su hija puede tratarla como si fuera un objeto para vender o intercambiar. Samia sabía que quería una vida con Ali, casarse, tener hijos, envejecer juntos. Pero para eso, tenía que divorciarse de Sakeel. No podía hacerlo a través de los tribunales británicos porque su matrimonio no estaba registrado en Reino Unido. Como su boda había sido bajo la ley islámica, Sharia, el divorcio también tenía que ser bajo esos mismos principios. En mayo de 2014, Samia pidió el divorcio a Sakeel, pero él se negó. Según la Sharia, para que un matrimonio sea válido, ambos deben dar su consentimiento libremente. Si se demuestra que uno de los dos fue forzado física, económica, psicológica o emocionalmente, el matrimonio puede ser anulado. Así que Samia decidió buscar ayuda para seguir adelante. Samia, buscando cómo liberarse de Sakeel, acudió al Consejo Islámico de la Sharia en el Reino Unido. Además, decidió cambiarse del Islam sunita al Islam chiita, la rama a la que pertenecía Ali. Para seguir el proceso, fue a una mezquita y habló directamente con un clérigo. Bajo juramento, Samia le contó que su primer matrimonio había sido forzado, que nunca fue su decisión y que lo había hecho por presión familiar. Con esa información, el clérigo le mandó una carta a Sake pidiéndole su versión de los hechos, pero Sake ni siquiera quiso contestar. Así que el señor Kazmi, quien llevaba el caso, no tuvo más remedio que declarar inválido el matrimonio entre Samia y Sakeel. Varios amigos acompañaron a Samia cuando firmó los papeles de divorcio. Curiosamente, su familia no tenía idea de lo que estaba pasando, a pesar de que ella todavía vivía en casa de sus papás en Bradford. Bastante raro, ¿no? No pasó mucho tiempo para que Samia y Ali empezaran a planear su boda. Se casaron en secreto en septiembre de 2014, en Leeds, acompañados solo de unos cuantos amigos que ayudaron a la novia a prepararse para el gran día. El mismo clérigo, el señor Kazmi, quien la había ayudado con su divorcio, fue el que ofició la ceremonia Nikah. Ese día, Samia no podía estar más feliz. Le confesó a una amiga que se sentía como una princesa, que literalmente brillaba de felicidad. Además, ella y Ali registraron oficialmente su matrimonio en el Registro Civil del Reino Unido. Pero aunque ese día fue mágico, no marcó el inicio de una vida tranquila como ellos esperaban. Apenas un mes después, en octubre de 2014, mientras Samia caminaba por la calle junto con su prima, la atacaron en un callejón. Curiosamente, solo Samia fue agredida. Le pegaron en las piernas con tubos de metal. Todo indicaba que no fue algo al azar, sino un ataque planeado. Las chicas fueron de inmediato a denunciar el ataque a la policía. Samia tenía las piernas llenas de moretones rojos y morados. Todo apuntaba a que quienes la atacaron eran personas que conocían a su familia, probablemente por haberse casado con Ali en secreto. En ese momento, Ali tuvo que regresar a Dubái por trabajo, y Samia se quedó en Bradford esperando su visa para poder reunirse con él más adelante. Parece ser que su familia se enteró del ataque porque Samia los llamó desde la estación de policía. Pero en vez de recibir apoyo, lo único que escuchó fueron insultos. Y no fue cualquier pelea. La policía escuchó toda la llamada porque Samia, ya sabiendo cómo eran las cosas, puso la llamada en altavoz para que quedara constancia del ambiente tóxico en el que vivía. Era doloroso. Samia sentía que estaba atrapada en la misma casa donde alguna vez fue feliz, aguantando insultos y humillaciones de las personas que más amaba. Era muy duro. Vivir en una familia con creencias tan fuertes y valores tan arraigados no era fácil para Samia. Muchas veces sentía que se asfixiaba bajo tanto control, atrapada en una red de reglas que no podía romper. Para ella, no había salida hasta que conoció a Ali. Samia, que había crecido en una cultura occidental pero siempre había dependido de sus papás para todo, ni siquiera se imaginaba que pudiera existir otra vida, una donde ella pudiera tomar sus propias decisiones. Pero su matrimonio secreto con Ali le dio la fuerza que necesitaba para no rendirse. Fue hasta mayo de 2015 cuando sus papás se enteraron oficialmente de su divorcio de Sakeel. Y, como era de esperarse, no lo tomaron nada bien. Hasta ese momento, puede que sospecharan algo, pero no habían dicho nada abiertamente. Ahora, decían que su divorcio no valía, que el Consejo Islámico de la Sharia no tenía autoridad legal ni en el Reino Unido ni en Pakistán. Para ellos, Samia seguía casada con Sakeel. La que más se enojó fue su mamá, Imtiaz, quien no paraba de insultarla, diciéndole que estaba loca, que regresara a sus sentidos y que dejara de deshonrar a la familia.
Cuando Ali regresó a Dubái, pensaron que las cosas quizás se calmarían un poco. Pero en el fondo, los recién casados sabían que quedarse en Bradford era jugarse la vida. Conocían demasiadas historias de crímenes de honor como para confiarse. Por suerte, ese mismo mes, Samia logró conseguir su visa para irse a Dubái. Con la ayuda de algunos amigos, compró su boleto en secreto y preparó todo para escapar. Apenas estuvieron listos los papeles, se subió al avión y al día siguiente estaba ya con Ali. No fue una decisión fácil, especialmente porque amaba profundamente su familia. Pero por primera vez en su vida, eligió su felicidad por encima de todo, con la esperanza de que ese sacrificio algún día tendría sentido. Apenas Samia se fue, sus papás la reportaron como desaparecida con la policía. No podían aceptar que su hija hubiera tomado sus propias decisiones y, peor aún, que no les pidiera permiso. Cuando se enteraron de su matrimonio con Ali, dijeron que esa boda no valía, que era falsa. Fueron directo a reclamarle al clérigo chiita, el señor Kazmi, exigiendo explicaciones, pero se negaron a escuchar razones. Para ellos, Samia seguía casada con Sakel y su relación con Ali era adulterio puro. La situación escaló tanto que llegaron a amenazar al clérigo por ayudarla en su pecado. Kazmi, viendo el nivel de agresividad, reportó las amenazas a la policía, quienes le dieron algunas recomendaciones de seguridad. Mientras tanto, Samia vivía una felicidad que nunca había conocido. En Dubái, por fin pudo disfrutar de una vida libre, sin miedo, manejaba, cocinaba, reía y sobre todo, estaba profundamente enamorada de Ali. No tenía miedo de compartir su felicidad en redes sociales. Los dos no podían esperar para seguir construyendo su vida juntos. Samia soñaba con ser mamá. Quería tener un hijo cuanto antes, formar una familia, pero al mismo tiempo no lograba soltar del todo a su familia en Bradford. Ella quería vivir en los dos mundos, el de Dubái con Ali y el de Inglaterra con sus papás y hermanos. Siempre había soñado que sus futuros hijos crecieran en el Reino Unido, que fueran británicos, como ella. Había pasado casi toda su vida consciente en Inglaterra, rodeada de su gran familia, y no podía creer que el pleito con ellos fuera a durar para siempre. No quería perderlos. Por eso, casi todos los días hablaba con sus papás, tratando de convencerlos de que no había hecho nada malo, que lo único que quería era ser feliz. Les explicaba una y otra vez que su matrimonio con Sakel había sido una carga para ella, que con Ali todo era distinto. Samia soñaba con que sus papás llegaran a querer a Ali tanto como ella lo amaba. Más que nada, deseaba ver a su papá y a Ali llevándose bien. Pero sus sueños nunca se hicieron realidad. En vez de eso, su papá, Chaudhry Muhammad, llamó a Ali, el yerno falso, como le decían, y le pidió que dejara en paz a su hija. Por supuesto, Ali se negó. Le dijo que Samia era su esposa legal y que no iba a abandonarla. Para Muhammad, Ali jamás sería parte de la familia, no solo porque no era musulmán sunita, sino también porque su boda con Samia había sido secreta, sin pedir permiso a los papás. Y en su cultura, la reputación y el honor familiar son algo sagrado. A ojos de los Chad y de toda la comunidad, Samia y Ali habían deshonrado a la familia. Ahora todos hablaban de ellos a sus espaldas. En junio de 2016, Samia se enteró de una noticia que la rompió por dentro. La mamá de Sakel, su tía, había fallecido. Aunque las cosas con Sakel no habían terminado bien, Samia quería mucho a su tía. Pensó en viajar a Pakistán para el funeral, pero sabía que era muy riesgoso. Había mucha gente, incluidos parientes de Sakel, que se sentían traicionados por ella. Y no era un secreto que había quienes podían querer hacerle daño. Ali le suplicó que no fuera. Y después de pensarlo mucho, Samia aceptó quedarse en Dubái. Pero poco después, llegó otra llamada que cambiaría todo. Era su mamá y su hermana, Mea. Le dijeron que estando en Pakistán, la salud de su papá había empeorado muchísimo. Tenía diabetes y ahora parecía que no le quedaba mucho tiempo. Samia sabía que jamás podría perdonarse si su papá moría, y ella no estaba para despedirse. Así que, aunque Ali estaba totalmente en contra y le dolía en el alma verla ir, no pudo detenerla. ¿Cómo iba a impedirle estar con su papá en un momento así? Además, Mea ya le había comprado el boleto de avión. Así que Samia tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Aunque sentía un miedo enorme por su esposa, Ali fue quien llevó a Samia al aeropuerto. Todavía le decía que si quería, podía echarse para atrás. Pero Samia, emocionada por volver a ver a su familia después de tanto tiempo, le aseguraba que todo iba a estar bien. Se despidieron y,
El 14 de julio de 2016, Samia abordó el avión rumbo a Pakistán. Antes de despegar, le mandó un mensaje a una amiga. Reza para que vuelva con vida. Y por cierto, si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal. Es súper importante. La primera noche en Pakistán, Samia se quedó en casa de una amiga. Dejó ahí sus documentos y su boleto de regreso para tenerlos seguros. Durante toda su estancia, se mantuvo en contacto constante con Ali, diciéndole que estaba bien. Pasaba todo su tiempo con su familia. El 18 de julio, fue con su papá a visitar la tumba de su tía. El 19 de julio, Ali le contó que había tenido un sueño muy feo, y ella le respondió pidiéndole que rezara para que pudiera regresar a Dubái sana y salva. Su vuelo de regreso estaba programado para 2 días después. Pero el 20 de julio, de repente, Samia dejó de responder mensajes. Ali notaba que sus textos ni siquiera se leían. La preocupación empezó a crecer. Esa misma tarde, un hombre desesperado llamó a la estación de policía de Pandari para reportar la muerte de su hija. Cuando los policías llegaron a la casa, encontraron el cuerpo de una mujer al pie de las escaleras. Era Samia. Ahí, tirados junto a ella, estaban sus zapatos y su bolsa. Su rostro estaba cubierto con un pañuelo negro. Tenía los ojos cerrados y espuma saliéndole de la boca. El hombre que llamó se identificó como Muhammad, el papá de Samia. Les dijo a los oficiales que su hija vivía en esa casa con su esposo Saqueel y que, según él, se había caído de las escaleras. Cuando los policías preguntaron dónde estaba Saqueel, el padre solo se encogió de hombros y dijo que no sabía. Nadie lo había visto desde la muerte de Samia. Unas horas después, la mamá de Samia y su hermana Mea llegaron a Pakistán tras enterarse de la tragedia. La autopsia se realizó de inmediato y después entregaron el cuerpo a su familia. Samia fue enterrada ese mismo día. Según el informe de la policía, no encontraron lesiones visibles ni señales claras de violencia. Así que, oficialmente, no consideraron su muerte como sospechosa. Además, los entierros rápidos son comunes bajo la tradición musulmana y la ley sharia, que ordenan enterrar a los difuntos lo más pronto posible, siempre y cuando no haya dudas sobre la causa de muerte. La noticia de la muerte de Samia corrió como pólvora, pero los rumores no tardaron en llegar. Algunos decían que había muerto de un infarto, otros de un ataque de asma, y otros aseguraban que se había caído de las escaleras y se rompió el cuello. La prensa local empezó a reportar versiones muy distintas. Después de la muerte de Samia, empezaron a circular rumores de que se había suicidado por una depresión severa causada por no poder tener hijos. Pero su familia negó todo eso. Ali, su esposo, recibió una llamada de un primo de Samia diciéndole que había muerto de un infarto. Al principio, Ali no lo creyó. Pensó que era una broma cruel, que querían asustarlo para que Samia no regresara a Dubái. Pero cuando entendió que era verdad, tomó el primer vuelo disponible para estar con ella. Ya en Pakistán, fue directamente a la estación de policía en Pandari para denunciar que su esposa había sido asesinada. Ahí contó toda la historia. Como Samia había dejado a su primer esposo, Saqueel, y como su familia se había puesto furiosa. Esta nueva versión de los hechos hizo que la policía empezara a ver la muerte de Samia con otros ojos. Incluso se habló de un posible crimen de honor. Pero como ya la habían enterrado, no podían hacer mucho en ese momento. Mientras tanto, la noticia de la misteriosa muerte de una joven británica se empezó a mover rápido en Inglaterra. Un canal de noticias contactó a papá de Samia, Muhammad. En una entrevista, él juró que su hija era feliz con su esposo, refiriéndose a Saqueel. Claro, negó por completo la existencia de Ali, a quien llamó chantajista. Después, Ali consiguió una copia del reporte de autopsia de Samia. Y ahí estaba la verdad. Tenía un moretón de color rojizo alrededor del cuello, y la causa oficial de muerte era asfixia por estrangulamiento. Además, encontraron semen masculino en su cuerpo. Todo indicaba que, desde un inicio, alguien había querido tapar la verdadera causa de su muerte, posiblemente sobornando a la policía. Indignado, Ali organizó una rueda de prensa en Pakistán. Mostró a los medios las fotos de los moretones en el cuello de Samia. Quería que todo el mundo supiera lo que realmente había pasado y exigía justicia. Pero su valentía le salió cara. Empezó a recibir amenazas de muerte, así que tuvo que ser protegido las 24 horas por la policía. Los amigos de Samia en el Reino Unido también se movieron rápido. Contactaron a la diputada de Bradford, Nasa, quien escribió directamente al primer ministro de Pakistán. En su carta, se atrevió a decir las cosas como eran.
Lo que le pasó a Samia fue un crimen de honor. Gracias a esa presión internacional, por fin la policía de Pakistán inició una investigación seria sobre la muerte de Samia. Eso no fue todo. 2 personas de Bradford fueron arrestadas por amenazar a la diputada Nasa. 8 días después de que Sakel se diera a la fuga, lo localizaron y lo llevaron a declarar, junto con el papá de Samia, Chauri Muhammad. Durante los interrogatorios, Sakel terminó confesando. Quería obligar a Samia a anular su matrimonio con Ali y quedarse con él en Pakistán. Estaba furioso porque ella lo había dejado y no le permitió emigrar al Reino Unido. La mañana del 20 de julio, Sakel había estado buscando entre las cosas de Samia, tratando de encontrar su pasaporte. Sakille, desesperado, buscaba el boleto de regreso de Samia para evitar que se fuera, pero no encontró nada. Trató de detenerla, pero Samia se negó. En un ataque de furia, Sakille la empujó a la cama y la violó. Más tarde, los médicos encontrarían evidencia de su semen en el cuerpo de Samia. Después del abuso, Samia intentó escapar de la casa donde siempre se había sentido prisionera durante su matrimonio. Pero su exesposo la alcanzó, le envolvió un pañuelo alrededor del cuello y lo apretó con fuerza. Su padre, Muhammad, negó haber estado involucrado, pero esta vez la policía ya no creyó en la historia del matrimonio feliz. Los investigadores sospechaban que tanto la familia Shah como la de Sakille se sintieron traicionados por Samia, primero por atreverse a divorciarse, luego por casarse con un hombre que ni siquiera era sunita, y finalmente por huir a Dubái, arruinando el plan de Sakel de emigrar al Reino Unido. Para ellos, el simple hecho de que una mujer quisiera vivir su propia vida era visto como una traición imperdonable. Según la investigación, cuando Samia intentó huir, se topó con su padre. Muhammad simplemente asintió, dándole permiso a Sakille para matarla. Mientras Sakille la estrangulaba, Muhammad sujetaba las piernas de su hija para que no pudiera resistirse. Después, Sakille huyó y su padre trató de encubrir todo, haciéndolo pasar como un accidente. El gran problema fue la falta de pruebas claras. Aunque oficialmente la muerte de Samia se clasificó como homicidio, era prácticamente imposible demostrar quién había sido el responsable. En septiembre de 2018, tras pasar 2 años en prisión, Sakille fue liberado bajo fianza. A pesar de haber confesado, la confesión no fue suficiente para condenarlo en Pakistán. En 2019, Sakille se volvió a casar con otra mujer británico-pakistaní. Como era su objetivo principal, solicitó una visa para irse a vivir al Reino Unido. Pero gracias a la diputada Nasa, su solicitud fue rechazada. El papá de Samia, Chauri Muhammad, también apeló ante la Suprema Corte después de pasar 4 meses en prisión y fue liberado por falta de pruebas. En enero de 2018, sufrió un fallo renal y murió en un hospital en Lahore, a los 52 años. En octubre de 2016, se emitieron órdenes de arresto contra la madre y la hermana de Samia, pero ambas lograron regresar a Inglaterra antes de ser detenidas. Desde allá, Mea dio una versión muy diferente de los hechos. Dijo que su familia era libre, que nunca las forzaron a nada y que Samia, en realidad, se quejaba constantemente de Ali. Aseguraba que Ali le quitaba su dinero y que ella vivía en la miseria en Dubái, enviando incluso fotos como prueba. Según Mea, todas esas mentiras de Samia destruyeron la reputación y la estabilidad económica de su familia. Pero, más allá de todas las versiones encontradas, lo único cierto es que una joven, llena de sueños, fue traicionada por las personas que más amaba. Samia Shah merecía vivir su vida, tomar sus decisiones, cometer errores si era necesario. Nadie tenía derecho a arrebatarle eso. Es una tristeza enorme que los hombres de la familia Shah nunca hayan entendido esto. Hasta aquí llega esta historia. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Yo soy Jeremy y nos vemos pronto. ¿Qué onda, amigos? Soy Fernando y hoy vamos a platicar de un caso bien fuerte. Nos vamos a ir hasta el 2012, en los Juegos Olímpicos de Londres, donde brilló con todo un joven boxeador puertorriqueño llamado Félix Diamante Verdejo. Era la gran promesa de su país. Todos decían que iba a llenar su vitrina de títulos y medallas de oro. Se veía clarito que con su talento y motivación, iba a llegar altísimo en el mundo del box. Pero para el 2021, el nombre de Félix volvió a sonar en todos lados, aunque esta vez en las páginas de Nota Roja. La historia que les voy a contar trata de cómo un apego de adolescente se convirtió en una obsesión peligrosa que terminó en tragedia.
Y también como el autor de Mejor Knockout de 2014, el mismo que fue impulsado por el 2 veces campeón olímpico Vasily Lomachenko, casi recibe pena de muerte, aunque al final lo condenaron a cadena perpetua. Lo curioso es que, a pesar de las pruebas claritas y de que su cómplice lo echó de cabeza, Félix todavía hoy niega su culpabilidad. Félix nació en San Juan, Puerto Rico, el 19 de mayo de 1993. Creció en una familia grande y humilde. De chavito, su sueño era jugar béisbol, pero su destino cambió gracias a una anécdota medio chistosa. Cuando tenía 9 años, un amigo de la familia fue a visitarlos con su hijo, que era de la misma edad. Se pusieron a jugar en el patio, se calentaron los ánimos y terminaron a los golpes. Los papás los separaron, y el papá de Félix le dijo algo como: si vas a andar peleándote, por lo menos ponte unos guantes de boxeo. Desde esa pelea, Félix pidió que lo llevaran a un gimnasio local, y desde la primera clase, se enamoró de box. A los 16 años ya se había coronado campeón juvenil panamericano. Un año después, ganó el campeonato de Puerto Rico, y para el siguiente ya estaba en los Olímpicos de Londres, donde llegó hasta los cuartos de final. Ese mismo año arrancó su carrera como profesional, y vaya que empezó con todo. En total tuvo 29 peleas, ganando 27 de ellas. En 2014, se aventó un nocaut brutal contra Sergio Villanueva, que fue nombrado el mejor del año. Al año siguiente, ganó su primer cinturón, el título WBO latino, y lo defendió 6 veces más. Para muchos, no había duda. Este chavo iba a dejar huella grande en la historia del boxeo mundial. Y bueno, ahora sí vamos a meternos de lleno en la historia. ¿Ubican a Kaela Rodríguez? Bueno, les cuento. Ella nació en noviembre de 1993 en San Juan, Puerto Rico. Su nombre completo es Kaela Marlene Rodríguez Ortiz. Sus papás, José y Kale Rodríguez, también tuvieron otra hija que se llama Varice Nicole, y además criaron a Jonathan, el hijo que Kale tuvo en su matrimonio anterior. Desde chiquita, Kaela fue una niña bien abierta y súper sociable. Le iba muy bien en la escuela y era amante de los animales. Soñaba con ser veterinaria algún día. Su hermana Varice era su mejor amiga, su confidente de todo. Ya saben, de esas relaciones bien fuertes de hermanas. Kaela estudió en la misma escuela que Félix Verdejo, sí, el boxeador, y como eran de la misma edad, se conocían desde morritos. Ya en la adolescencia, entre ellos empezó a surgir algo más y se hicieron novios. En 2011, los papás de Kaela se divorciaron. Kale, su mamá, se mudó con unos parientes a Florida, pero Kaela y Varice, que ya estaban grandes, decidieron quedarse a vivir en San Juan. Aunque cada una ya tenía su vida aparte, seguían bien unidas y se contaban absolutamente todo lo que les pasaba. Cuando Félix tenía 18 años y ya había participado en los Juegos Olímpicos, empezó una relación con una chavita llamada Elisa María Santiago Sierra, que apenas tenía 14 años y todavía iba en la secundaria. Aún así, Elisa ya soñaba en grande. Veía su futuro al lado de un atleta prometedor y famoso. Sus papás, raro pero cierto, no se opusieron al romance. Y es que, para ese entonces, Félix ya era una estrella, rodeado de fans y de mucha atención femenina. No perdía oportunidad de andar en la movida y, aunque tenía su relación seria con Elisa, nunca soltó del todo a Kaela, su amiga de la infancia. Tanto Varice, la hermana de Kaela, como su mamá Kale, sabían de este triángulo amoroso, y claro, no lo aprobaban para nada. El asunto estaba bien complicado. Por un lado, Elisa se sentía la única y verdadera mujer de Félix, ya planeaba boda y todo. Por otro lado, Kaela, aunque sabía que su amor andaba comprometido, seguía aferrada a la idea de que algún día sería ella la elegida. No hay que olvidar que Félix fue su primer gran amor. En 2016, Félix finalmente se casó con Elisa, que para entonces ya tenía casi 19 años. Elisa no solo era modelo reconocida, sino que ya había abierto su propio negocio de extensiones de pestañas y tenía miles de seguidores en redes sociales. Pues miren, no pasó mucho tiempo después de la boda cuando Félix se metió en un broncón. Tuvo un accidente bien feo en su moto. Iba a toda velocidad, perdió el control y acabó en el hospital. Grave, con golpes en la cabeza, moretones y heridas por todos lados. Su entrenador, Ricky Márquez, estaba bien preocupado. Temía que Félix se desviara justo cuando su carrera iba en su mero apogeo. Pero para sorpresa de todos, Félix se recuperó rapidísimo y no tardó en volver al ring. Ya para septiembre de 2019,
Félix subió una foto a sus redes donde aparecía junto a Elisa, quien ya estaba en la recta final de su embarazo. En el pie de foto escribió todo emocionado: «Ya falta poco para conocer a la princesa de papá». Un mes después, anunció el nacimiento de su hija, a la que llamaron Miranda Verdejo Santiago. De cara al público, el joven parecía el esposo ideal, el papá más cariñoso y todo un ejemplo de familia. Pero la realidad era otra. A escondidas de su esposa, seguía viéndose con Kaelea, a quien nunca había podido soltar. Elisa, aunque sospechaba que algo raro pasaba, trataba de creerle cada vez que él llorando le juraba que iba a dejar a su amiga. Kaelea también intentó varias veces ponerle punto final a esa relación tan tóxica, pero Félix no la dejaba ir. De hecho, la controlaba tanto que hasta la amenazaba. Si se enteraba que andaba con otro, le iba a ir muy mal a ella y al pobre que se atreviera a acercársele. Así, Kaelea, que lo amaba desde la secundaria, seguía atrapada en esa historia. Mientras tanto, ella siguió adelante con su sueño: trabajar con animales. Se consiguió un buen trabajo en un centro de medicina y estética veterinaria. Sus compañeros decían que era súper responsable, entregada y muy trabajadora. Vivía feliz con sus 2 perros y un gato que eran su adoración. Pero en 2020, todo reventó. Elisa encontró mensajes entre Félix y varias amantes, incluida Kaelea. Armó un escándalo marca diablo. Lo corrió de la casa y le advirtió que si seguía con sus engaños, no lo dejaría ver a su hija. Y pues claro, las amenazas lo asustaron. Y como parece entonces su carrera ya iba de bajada, no quería más problemas. Durante un tiempo, dejó de ver a Kaelea. Pero como era de esperarse, no tardó en volver a buscarla y controlarla otra vez. Para abril de 2021, después de algunos encuentros a escondidas, Kaelea se dio cuenta de que estaba embarazada. Se hizo una prueba rápida de farmacia, y sí, salió positiva. Lo primero que hizo fue hablarle a su hermana, a quien ya le había contado todo su enredo con Félix. Para ella, abortar no era opción. Ya tenía 27 años y sentía que era el momento de formar su propia familia. Kaelea ya estaba más que decidida. Iba a tener a su bebé, aunque tuviera que criarlo sola. Unos días después, armándose de valor, le soltó la noticia a Félix, esperando en el fondo que él reaccionara bien. Pero no, la neta es que Félix se puso furioso. De buenas a primeras, le dijo que tenía que ir al doctor, y que si de verdad estaba embarazada, tenía que abortar sí o sí. Obvio, Kaelea se negó rotundamente. Pero Félix empezó a presionarla más y más, amenazándola. Según él, un hijo fuera de matrimonio iba a destruir por completo su imagen de campeón, y eso no se lo podía permitir. Después de que Kaelea fue al hospital y le confirmaron oficialmente el embarazo, ya con su certificado en mano, volvió a marcarle a Félix para contarle. Y él, en vez de calmarse, estalló de coraje. Le gritaba que tenía que deshacerse del bebé de inmediato, pero ella, firme, volvió a decirle que no. Entonces, Félix cambió de táctica. Le dijo que no le creía y que quería ver con sus propios ojos el papel del hospital. Le propuso verse en la noche, en un lugar público, cosa que no le pareció rara a Kaelea, porque siempre se veían discretamente para no levantar sospechas. Pero lo que ella no sabía era que, unos días antes de la cita, Félix había ido a buscar a un viejo amigo suyo, Luis Antonio Cádiz, un tipo que trabajaba en un taller mecánico y que además andaba metido en cosas turbias, como la venta de droga. Félix le platicó rápido la situación y le pidió ayuda para deshacerse de Kaelea. Luis, que ya había tenido problemas con la ley, al principio dudó, pero Félix le prometió que todo saldría bien, que no los iban a agarrar, y, además, le ofreció una buena lana. Al final, Luis aceptó. Con todo planeado, Félix llamó a Kaelea y le confirmó la cita. Quería verla la noche del 29 de abril, para ver el certificado y decidir qué hacer. Después de esa llamada, Kaelea le marcó a su hermana Varice para contarle todo. Ella, aunque seguía teniendo fe en que Félix recapacitara, ya sentía una espinita de desconfianza. Varice, muy inquieta, le contó todo a su mamá. Entre las dos trataron de convencer a Kaelea de no ir a la cita, pero ella no se dejó. Estaba segura de que nada malo iba a pasar. Llegado el día, Kaelea tomó su coche, un Kia Forte, y se fue al punto de encuentro, llevando consigo el papel del hospital. Félix llegó en su camioneta pickup, y lo que Kaelea no sabía era que, escondida en la caja de la camioneta, estaba Luis. Apenas llegó, Kaelea se subió confiada al auto de Félix, sin imaginarse lo que venía. Ya que Kaelea se subió a la camioneta,
Le enseñó a Félix el certificado del hospital. En vez de calmarse, el tipo volvió a insistir en que tenía que abortar. KLA, llorando, otra vez le dijo que no. Ahí se empezaron a calentar los ánimos. Los gritos subieron de tono. Y de repente, Félix se soltó un puñetazo en la cabeza que la dejó inconsciente. Mientras KLA seguía desmayada, Félix sacó una jeringa que había escondido en la guantera, una que su cuate Luis le había conseguido, llena de sustancias ilegales, y se la inyectó. Después, entre los dos, cargaron a KL hasta la parte trasera de la camioneta, donde ya tenían todo preparado: pedazos de alambre y un bloque de concreto. Amarraron a KLA, le ataron el peso, la cubrieron con una lona para que nadie se diera cuenta y arrancaron. Félix se fue en su camioneta y Luis se subió al carro de ella, el Kia Forte. Juntos manejaron hasta un puente que pasa sobre la laguna San José. Ya era de noche y no había ni un alma. Cuando estuvieron seguros de que nadie los veía, arrojaron a KL al agua, viva. Por si fuera poco, para asegurarse de que no sobreviviera, dispararon varias veces hacia donde había caído usando las armas que traían. Terminando todo, cada quien se fue por su lado como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, los primeros en darse cuenta de que algo andaba mal fueron sus compañeros del Centro de Medicina y Estética Veterinaria. KLA era súper cumplida y jamás faltaba sin avisar. Como no contestaba el teléfono, llamaron a su hermana Varice para ver si sabía algo. Varice trató de comunicarse con ella varias veces, pero nada, así que fue directo a su casa. Nadie abrió, pero como tenía llave de repuesto, entró solo para encontrar a los perritos y el gato de KLA muertos de hambre, sin comer en todo un día. Ahí sí, Varice se puso en modo pánico. Sabía que algo muy feo había pasado. Le marcó a su mamá de inmediato, le contó todo, y luego fue directo a la policía para reportar la desaparición y también mencionar las amenazas que Félix le había hecho a su hermana. Incluso intentó llamar a Félix, pero él, muy tranquilo, dijo que había pasado toda la noche en su casa con su familia y que no sabía nada de ninguna reunión. La mamá de KLA, Kale, agarró el primer vuelo desde Florida hacia San Juan. En su mente, todavía quería pensar que tal vez Félix había llevado a su hija a alguna clínica privada para obligarla a abortar. No querían imaginarse la posibilidad de que su hija ya no estuviera viva. Ya en San Juan, lo primero que hicieron fue empezar a preguntar entre los vecinos y conocidos de KLA a ver si alguien sabía algo. Los compañeros de trabajo de KLA fueron de los primeros en ser entrevistados por la policía, pero la verdad es que nadie había visto nada raro ni pudo dar información que ayudara en la investigación. Al mismo tiempo, empezaron a circular mensajes en redes sociales pidiendo ayuda para encontrarla, por si alguien sabía algo de su paradero. El caso se viralizó rapidísimo, y cuando salió a la luz que KLA tenía una relación de años con un boxeador famoso, y que además estaba embarazada de él, los medios se volvieron locos. Reporteros se formaban literal para entrevistar a cualquier familiar que quisiera hablar. La familia de KLA no se guardó nada. Señalaron directo a Félix y no ocultaron sus sospechas de que tenía algo que ver. El 30 de abril, la policía encontró el coche de KLA abandonado al este de la ciudad. Adentro estaban sus papeles y sus cosas personales, pero no había señales de pelea, lo que todavía dejaba un hilito de esperanza de que estuviera viva. Pero el 1 de mayo, un transeúnte que caminaba por el puente de la laguna vio algo raro flotando en el agua, una figura que parecía un cuerpo humano. De inmediato llamó a la policía. Los agentes llegaron rápido y sacaron el cuerpo de una mujer joven. Todo apuntaba a que era KLA, la chica que todos llevaban días buscando. La familia Rodríguez llegó para identificar el cuerpo, todavía con la esperanza de que no fuera ella. Pero tristemente, todo se confirmó. Aunque el cuerpo estaba muy deteriorado por los días en el agua, la reconocieron de inmediato por un tatuaje muy característico en el brazo. Cuando la noticia del hallazgo se hizo pública, la ciudad entera explotó de rabia. La gente salió a hacer manifestaciones espontáneas exigiendo justicia. Ese mismo día, la policía detuvo a Félix y se lo llevaron a interrogar. El boxeador negó todo. Dijo que no tenía nada que ver y que la noche en que desapareció KLA, él estaba en su casa con su familia. Como no había pruebas sólidas en ese momento, lo dejaron ir bajo palabra. Una de las piezas clave fue su esposa, la legítima. Durante su primer interrogatorio, confesó que sí sabía que Félix tenía un amorío con KLA, pero que no tenía idea de que la muchacha estuviera embarazada. Además, lo hundió todavía más. No confirmó su coartada, diciendo que Félix no había estado en casa la noche de la desaparición.
Entonces, los investigadores se pusieron las pilas y empezaron a revisar los videos de las cámaras de tráfico en el camino hacia el puente donde encontraron el cuerpo. Y ahí salió todo. Se veía claramente la camioneta de Félix, y detrás de ella, el Kia Forte de Kaelia, aunque se notaba que quien manejaba el Kia no era ella. Ese mismo día, las autoridades aseguraron la camioneta de Félix para revisarla bien. ¿Y qué crees? Encontraron cabellos de Kaelia en el vehículo. Con eso, el caso ya se estaba armando. Luis fue el primero en quebrarse. No aguantó la presión y se entregó a la policía, prometiendo contar todo a cambio de una sentencia más leve. Félix también fue arrestado, pero él se puso terco, no quiso colaborar, no contestó preguntas y siguió negando todo, aunque las pruebas ya lo tenían bien acorralado. Aparte, le decomisaron una pistola, la misma que usó para dispararle a Kaelia desde el puente, arma que, por cierto, tenía registrada legalmente. Y para acabarla, al revisar los celulares, quedó comprobado que Félix, Luis y Kaelia estuvieron en el mismo lugar la noche en que pasó todo. El 8 de mayo se llevó a cabo el último adiós a Kaelia. La ceremonia fue noticia nacional. Más que un funeral. Parecía una marcha de protesta, una exigencia pública para que se castigara a los culpables con todo el peso de la ley para poner los reflectores en el grave problema de la violencia de género. El cuerpo de Kaelia no fue llevado en una carroza tradicional. La llevaron en una carreta blanca mientras desde el cielo caían pétalos de flores blancas. Fue un momento bien fuerte, de esos que se te quedan grabados. Mucha gente importante de Puerto Rico, artistas, deportistas, políticos y activistas, alzaron la voz pidiendo justicia por Kaelia. A Félix lo acusaron de robo de vehículo, secuestro, asesinato premeditado y asesinato de un bebé en gestación. Todo junto podía llevarlo directo a la pena de muerte. Pero desde el principio, la familia de Kaelia pidió que no le dieran la muerte, sino cadena perpetua, para que sufriera en vida el resto de sus días. El juicio se fue retrasando varias veces por culpa de la pandemia, pero finalmente, en la primavera de 2021, se llevó a cabo de manera virtual. El tribunal concluyó que el crimen fue planeado entre varias personas, con brutalidad extrema, y en contra de una mujer embarazada. Todo el rompecabezas de lo que pasó esa noche se pudo armar gracias a Luis, que no solo aceptó su culpa, sino que contó detalles, cómo consiguió la droga, el alambre y el bloque de concreto, todo por encargo de Félix. Félix, por su parte, siguió en ese diciendo que era inocente, aunque ya nadie le creía. Por cierto, su esposa, que también testificó en el juicio, apenas arrestaron a Félix pidió divorcio y se enfocó de lleno en su hija y en sacar adelante su propio negocio, alejándose totalmente de todo ese escándalo. Hace no mucho, se supo que Elisa Santiago, la exesposa de Félix, volvió a casarse. En una entrevista, Elisa confesó que durante mucho tiempo recibió llamadas y mensajes anónimos donde no solo la amenazaban de muerte a ella, sino también a su hija Miranda. Hubo quienes pensaron que ella misma pudo haber tenido algo que ver con el crimen de Kaelia, pero la verdad es que nunca encontraron pruebas que la involucraran. Para el verano de 2023, las cosas por fin avanzaron. El jurado, después de revisar todas las pruebas y escuchar a todos los testigos, ya estaba listo para dar el veredicto final. Félix Verdejo y su cómplice, Luis Cádiz, fueron declarados culpables de todos los cargos que les habían puesto. Eso sí, aunque ya los encontraron culpables, todavía no les han dictado sentencia. La próxima audiencia quedó programada para mediados de noviembre de 2023. Todo apunta a que tanto Félix como Luis pasarán el resto de sus vidas en la cárcel, sin posibilidad de salir nunca. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Amigos, yo soy Fernando. Gracias por acompañarme. No olviden suscribirse al canal, porque todavía tenemos muchas historias impactantes que contar. Nos vemos en la próxima. ¿Somos producto del entorno en el que crecimos? ¿O lo que hacemos en la vida es simplemente consecuencia de nuestras decisiones personales? Dicen por ahí que todo lo que tenemos en esta vida, ya sea bueno o malo, lo ganamos o lo permitimos. ¿Será cierto? Una noche nublada de marzo de 2010, los servicios de emergencia recibieron una llamada urgente desde una casa en el condado de Escambia, Florida. Una joven de apenas 19 años había sido brutalmente atacada. Su estado era tan grave que su piel se estaba poniendo negra y literalmente se le desprendía del cuerpo. A pesar de todo eso, ella tuvo la fuerza para identificar a los monstruos que le habían hecho semejante barbaridad. Tina Lasagna Brown nació en julio de 1970. Sus papás,
Lily y Willie Coleman, se habían casado bien jóvenes. A los pocos meses de haber nacido Tina, llegó su hermano, Willie Jr. Apenas se llevaban 11 meses. Como los papás eran aún unos chavos inmaduros, preferían andar de fiesta que cuidar a sus hijos. Muchas veces los dejaban solos o los mandaban con familiares los fines de semana. A pesar de que eran casi de la misma edad, Tina se convirtió prácticamente en la mamá de Willie Jr. Lo cuidaba, le daba de comer, lo ayudaba con la tarea, lo llevaba y lo traía de la escuela. Era como si desde chiquita le hubiera tocado cargar con una responsabilidad que no le correspondía. Willie, el papá, empezó a meterse con una pandilla y ganaba dinero vendiendo droga. En 1982, la situación se puso peor. Un día golpeó brutalmente a Lily, su esposa. Ella ya no aguantó más. Agarró sus cosas, pidió el divorcio y se fue, pero dejó a sus 2 hijos con su agresivo padre. Peor aún, no volvió a buscarlos ni a llamarlos. Con Lily fuera de panorama, Willie siguió vendiendo droga desde su propia casa, pero además empezó a abusar físicamente de su hija. Tina ya no soportaba más. Desesperada, fue a buscar ayuda con su abuela paterna. Le contó todo lo que le hacía su papá, esperando un poco de apoyo, pero lo que recibió fue todo lo contrario. La señora se enojó, la llamó mentirosa y la corrió de su casa. Le dijo que su hijo jamás haría algo así y que no quería volver a verla. Sin opciones y sin refugio, Tina tuvo que regresar con su papá, y con eso también regresaron los abusos. Poco tiempo después, y contra la voluntad de toda la familia, Willie se casó con una mujer llamada Melinda, quien tenía un carácter agresivo y una vida sexual bastante agitada. Después de la boda, Willie dejó de agredir físicamente a su hija, pero los problemas no se acabaron. Se la pasaba peleando con Melinda porque constantemente la cachaba haciéndole infiel. En esa casa no se respiraba más que caos, gritos, golpes, alcohol, drogas, y lo peor es que Tina también fue arrastrada a ese mundo. Su madrastro incluso la obligó a probar drogas. Más tarde, la forzó a prostituirse para sacar dinero para sus vicios. Pasaron los años y la situación se volvió tan extrema que el FBI empezó a investigar a Willie por su participación en actividades criminales. Al final, lo arrestaron y le dieron 1 año de cárcel. Mientras él estaba encerrado, Tina intentó vivir con su mamá, Lily, pero el ambiente ahí también era tenso. Lily era muy estricta y no tardaron en pelearse a cada rato. Al final, Tina terminó de nuevo en la calle. Amigos, más del 90% de quienes ven estos videos no están suscritos al canal. Si este contenido les parece valioso, échenme la mano suscribiéndose. Eso me ayuda mucho a seguir compartiendo estas historias. Sigamos. Tina fue a vivir con una tía, pero su vida ya estaba demasiado marcada por el abandono y el maltrato. En la escuela no le iba bien. Se cambiaba constantemente de plantel y no lograba establecerse. Aún así, logró terminar la prepa, aunque eso no le quitó el dolor ni el daño que había sufrido por tantos años. Sin un hogar estable, con una fuerte adicción a las drogas, gracias a las influencias de Melinda, Tina terminó viviendo en un lugar bastante peligroso, rodeada de otros jóvenes con historias igual de tristes. Ahí conoció a Greg Miller, un tipo también adicto a sustancias sintéticas. Su relación era un desastre, llena de peleas, pero duraron juntos un buen rato. Tuvieron 2 hijos, aunque lamentablemente ambos nacieron con problemas de salud, posiblemente por la forma de vida que llevaban sus papás. Cuando Tina quedó embarazada por 3ª vez, decidió dejar a Greg. Ingresó a un centro de rehabilitación y ahí nació su 3ª hija, Brittany Miller. En lugar de que el Estado le quitara a los 3 niños, Tina aceptó tratar su adicción. Se dio la custodia de sus 2 primeros hijos a su madre, Lily, para que los adoptara legalmente. Gracias a su esfuerzo en rehabilitación, pudo quedarse con Brittany. Durante 4 años logró mantenerse limpia y realmente se esforzó por ser una mamá amorosa. Después de todo, Tina sabía perfectamente lo que era crecer sin cariño, sin una infancia normal. Estaba decidida a romper con ese ciclo y darles a sus hijos una vida distinta. En ese tiempo conoció a otro hombre. Se casaron, pero poco después de la boda, recibió una noticia que la devastó. Su nuevo esposo había sido arrestado. El esposo de Tina fue arrestado por andar vendiendo drogas y terminó tras las rejas. Ante esta situación, Tina se consiguió una chamba como bartender. Fue ahí donde conoció a otro hombre que le llamó la atención. Curiosamente, parecía que la vida la seguía empujando hacia el mismo tipo de personas, como si algo dentro de ella la atrajera.
sin querer, hacia ese mismo mundo de que tanto había intentado escapar. Aunque Tina le echaba ganas para salir adelante, la relación con este nuevo hombre fue un desastre. Peleas constantes, humillaciones y hasta violencia. Por suerte, logró liberarse de esa pesadilla cuando también acabó en la cárcel. Pero estar sola tampoco fue fácil. Sin un ingreso fijo y desesperada, Tina cayó en la tentación de escribir cheques falsos. La cacharon y enfrentó cargos por fraude. Con tal de sacar algo de dinero, empezó a trabajar como bailarina exótica. Fue en esa época cuando volvió a caer en las drogas. Otra vez la misma historia. Cheques falsos, encuentros con desconocidos a cambio de dinero y un nuevo arresto. Esto fue en 2005, cuando Tina tenía 35 años. Un juez ordenó que recibiera tratamiento obligatorio para su adicción. Tina intentó cambiar su vida. Se consiguió un empleo decente como asistente de gerencia en una empresa de banquetes, y todo parecía estar mejorando. Pero en el verano de 2009 volvió a hundirse. Cayó en una nueva depresión y, decidida a empezar de cero, se mudó a Pensacola, Florida. Ahí consiguió trabajo en una panadería y se instaló con su hija, Brittany Miller, en un parque de casas móviles. Sin embargo, el sueldo no alcanzaba para cubrir los gastos. Poco a poco, Tina empezó a ofrecer servicios sexuales por dinero. Uno de sus clientes frecuentes era nada menos que el esposo de su mejor amiga, Heather. Al principio, Tina y su hija Brittany tenían una buena relación con sus vecinas, Heather Lee, de 27 años, y Adriana Zimmerman, de apenas 19. Adriana había nacido el 13 de abril de 1990. Poco se sabía de su infancia, pero lo que era evidente es que la vida no le había sido fácil. A su corta edad, ya tenía 2 hijos, Trinity de 2 años y David de 3. Criarlo sola era un reto enorme, y más en ese entorno donde nadie tenía muchos recursos ni apoyo. Sus parejas no servían de mucho, así que Adriana dependía bastante de sus vecinas, Tina, Brittany y Heather. En cierto modo, estas mujeres se convirtieron en su red de apoyo. Pero vivir en un lugar como ese, lleno de carencias y frustraciones, va dejando huella. La mayoría de las personas que terminan en un parque de casas móviles lo hacen porque no tienen otra opción, no por gusto. Las experiencias pasadas suelen ser dolorosas, y la falta de estabilidad o de una red sólida de apoyo emocional puede llevar a que los roces entre vecinos escalen rápidamente. En ese ambiente, las discusiones eran cosa de todos los días. Cualquier pleito menor podía terminar en gritos, golpes o incluso en la intervención de la policía. Y lo más común, los pleitos eran por hombres. Uno de los peores conflictos se dio cuando Tina reportó a Adriana al Departamento de Niños y Familias de Florida. Les dijo que la joven no cuidaba bien a sus hijos. Para Adriana, eso fue una traición imperdonable. Sabía perfectamente lo que podía pasar si las autoridades empezaban a meter las narices en su casa. Podrían quitarle a sus hijos en cualquier momento. Lo más duro fue que esa denuncia vino de quien hasta hacía poco consideraba su mejor amiga. Comprensiblemente, Adriana se puso furiosa. A partir de ahí, el conflicto entre vecinas se volvió una bomba de tiempo. Las discusiones ya no solo eran por los hijos o los hombres, sino por cualquier cosa. Se acumulaban los reproches. Las acusaciones volaban de un lado al otro, y el ambiente se volvió insoportable. Heather, la tercera vecina, intentó varias veces mediar entre las dos, pero no tuvo éxito. Adriana acusaba a Tina de meterse donde no le correspondía e incluso decía que ella tenía la culpa de que arrestaran a su novio. También la culpaba de haberle roto el vidrio del coche. Tina, por su parte, no se quedaba callada. Dijo que Adriana le había ponchado las llantas y que por eso ella se vengó rompiéndole el vidrio. La última pelea entre estas ex amigas, el último pleito entre las vecinas tuvo que ver con el novio de Brittany, la hija de Tina, que en ese entonces apenas tenía 16 años. De alguna manera, Brittany se enteró de que Adriana se había acostado con su pareja y en cuanto tuvo la oportunidad, decidió vengarse. La chica no se la pensó 2 veces. Atacó a Adriana e intentó soltarle un golpe. Pero Adriana no se quedó de brazos cruzados y sacó una pistola eléctrica para defenderse. Este incidente fue bastante fuerte, incluso para los estándares del parque de casas móviles. Mostraba claramente el nivel de tensión que se vivía ahí. Las discusiones entre Adriana y Brittany eran frecuentes. Al final de cuentas, las dos seguían siendo adolescentes, y aunque una ya era madre de 2 niños, ninguna sabía cómo controlar sus emociones ni sus arranques de ira. Por lo mismo, Heather Lee,
la vecina mayor, tenía que intervenir seguido para separarlas y evitar que se hicieran más daño. Pero cuando Tina se enteró de que su hija había sido atacada con una pistola eléctrica, se le subió la sangre a la cabeza. Estaba furiosa. Y aunque lo lógico habría sido acudir a la policía, Tina no era de las que perdonan fácilmente. Después de la infancia que vivió, llena de abusos por parte de su papá y su madrastra, ya no confiaba en nadie. Así que decidió hacer justicia por su propia mano. Pasaron unos días, pero el coraje no se les quitaba ni a Tina ni a Britney. Las dos tenían la cabeza llena de pensamientos de venganza, enfocadas únicamente en hacer pagar a Adriana. Así fue como, el 24 de marzo de 2010, Tina le hizo una invitación a su vecina. La invitó a su casa con la excusa de hacer las paces, de dejar atrás los pleitos y recuperar su amistad. Adriana se sintió aliviada. Había estado muy sola últimamente, y creyó sinceramente que era momento de dejar atrás las peleas por tonterías. A fin de cuentas, en algún momento se habían sido amigas y se habían apoyado. Sin sospechar lo que le esperaba, Adriana aceptó la invitación. En la casa ya estaban esperando la Tina, Heather, Britney y una amiguita de esta última, Mayeri, de apenas 13 años. Tina había escondido una pistola eléctrica en uno de los gabinetes, la misma arma que Adriana había usado contra su hija. Britney, por su parte, le dijo a Mayeri que iban a encarar a Adriana por todo lo que les había hecho, pero le advirtió que si decía algo, ella sería la próxima. Eso dejaba claro que todo había sido planeado desde antes. Es cierto que Adriana pudo haber tenido una relación con el novio de Britney, que no siempre cuidaba bien a sus hijos y que se metía en chismes con las vecinas. Pero también es cierto que tenía apenas 19 años. Cometió errores, como cualquiera, pero nada de eso justificaba lo que estaba por pasarle. Esa noche, como a las 9, Adriana llegó a la casa de Tina. En cuestión de minutos, cayó al suelo tras recibir varias descargas de la pistola eléctrica. El dolor era insoportable. Sentía que los músculos no le respondían y el terror la paralizaba por completo. Gritaba desesperada, pidiendo ayuda, sabiendo que algo horrible estaba por pasar. Heather, en vez de ayudarla, se puso del lado de las agresoras. Le metió un calcetín sucio en la boca para callarla, mientras Britney le soltaba un puñetazo en la cara. Luego, entre todas la sacaron de la casa a rastras y la metieron al maletero de un coche. Tina se subió al volante. Britney y Heather se acomodaron en los asientos delanteros, y Mayeri se quedó en la casa. Condujeron por unos 2 kilómetros hasta llegar a un claro en medio del bosque. Adriana, que estaba inconsciente en la cajuela, empezó a recuperar el conocimiento. Se dio cuenta de que si no escapaba en ese momento, las cosas podrían terminar muy mal. En cuanto abrieron el maletero, Adriana salió corriendo con todas sus fuerzas. Por un momento pensó que ya la había librado, pero no se dio cuenta de una raíz en el suelo y tropezó. Era de noche y no podía ver bien. Cayó al suelo, y en ese instante, Tina y Britney la alcanzaron. Ahí mismo comenzó la golpiza. Tina volvió a usar la pistola eléctrica, mientras Britney tomó una vara metálica. Luego se turnaron. Se la pasaban de una a otra, como si fuera un juego. Les daba satisfacción ver a su víctima indefensa. En un momento, Britney dejó caer la barra y, fuera de sí, comenzó a golpear a Adriana con los puños. Lo hizo con tanta fuerza que hasta se fracturó un dedo. Tina, mientras tanto, regresó al coche, sacó un galón de gasolina y se acercó al cuerpo de Adriana, que seguía consciente, aunque apenas podía moverse. Tina pudo ver con claridad lo malherida y aterrada que estaba su vecina. Pero no le bastó. Aunque todo lo que Adriana pudiera haber hecho en el pasado no se comparaba con la brutalidad de ese momento, Tina ya había cruzado un límite. Tina, cegada por la rabia, le echó gasolina al cuerpo de Adriana, sacó un encendedor y le prendió fuego. Las tres, Tina, Heather y Britney, se quedaron ahí, viendo cómo las llamas devoraban a la joven mientras ella gritaba de dolor, con la piel quemándosele viva. En un momento, Britney hasta empezó a brincar de emoción, gritando: «Ábrete en llamas, asterisco, asterisco, asterisco». La palabra real es demasiado fuerte como para repetirla aquí. Resulta difícil de creer que alguien pueda disfrutar de un acto tan brutal y lleno de sufrimiento, pero Britney, claramente, no era como la mayoría. Adriana seguía consciente. Tirada boca abajo, sentía como la gasolina recorría su cuerpo y ardía en llamas. En medio del horror, intentó rodar por el suelo para apagar el fuego, buscando con desesperación calmar el dolor.
Mientras tanto, sus agresoras se subieron tranquilamente al coche y regresaron a su casa, convencidas de que Adriana moriría ahí mismo, en ese claro del bosque. Ya en camino de vuelta, Britney recordó que había dejado unas cosas en el lugar, su pistola eléctrica y un par de tenis. Se lo dijo a su mamá, pero Tina respondió que no iban a regresar. Quería distanciarse lo más posible del crimen. Lo que no sabía era que esos objetos terminarían siendo pruebas clave en la investigación. Aunque creían haber planeado todo al detalle, la realidad era otra. No había orden, no había control, solo impulsos violentos y decisiones absurdas. Quizás pensaron que a nadie le importaría lo que le pasara a Adriana. Si sus propias vecinas la habían tratado como basura, ¿quién más la iba a echar de menos? Pero lo que no imaginaron fue lo que pasó después. A pesar de las quemaduras gravísimas, y contra toda probabilidad, Adriana logró apagar las llamas, ponerse de pie y caminar. Sí, caminar alrededor de 1,5 kilómetros hasta llegar a la casa más cercana. Ahí vivía un hombre llamado Terence Hendrick. Esa noche, Terence tenía planes de dormir temprano, pero escuchó una voz muy débil afuera, como pidiendo ayuda. Se asomó por la ventana, pero no vio nada al principio. Aún así, salió al porche para ver qué estaba pasando. Poco a poco, cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, notó la silueta de alguien avanzando con mucha dificultad. Era como si esa persona caminara a cámara lenta. De inmediato supo que esa persona estaba gravemente herida. Cuando Adriana estuvo frente a él, apenas si pudo susurrarle que llamara a emergencias, y en ese momento colapsó, desplomándose en la entrada. Terence agarró el teléfono y se sentó a su lado. La chica se balanceaba de un lado a otro, con los brazos extendidos. Él llamó a 911 y explicó que una mujer había salido del bosque en estado crítico, pidiendo ayuda urgente. Mientras esperaban a los paramédicos, Terence se dio cuenta de que la cabeza de Adriana estaba muy lastimada. Su cuerpo estaba completamente ennegrecido, como si ya no se pudiera distinguir entre la piel y la ropa. Olía intensamente a gasolina y a quemado. Por cierto, si este video te está impactando, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo hace toda la diferencia. Poco después llegaron los servicios de emergencia. Al verla, se quedaron sin palabras. Nunca habían visto algo así. Sabían que no había mucho que pudieran hacer por ella en ese momento. Se estima que tenía quemaduras en el 90% de su cuerpo. Su piel literalmente se caía como si fuera papel chamuscado. Tenía una herida grave en la cabeza y parecía que la mandíbula estaba fracturada o dislocada. Intentaron aplicar oxígeno y vendarle lo poco que pudieron, pero no había suficientes materiales para cubrir todo. Ni siquiera podían estabilizarle el cuello sin que su piel se deshiciera al mínimo roce. Era un verdadero milagro que hubiera caminado esa distancia. El dolor debió haber sido insoportable. Y aún así, Adriana estaba consciente. Sabía lo que pasaba y, lo más impresionante, era que quería hablar. Tenía un propósito. Quería asegurarse de que quienes le habían hecho eso pagaran. Sabía que su vida colgaba de un hilo, pero también sabía que tenía hijos a los que proteger y justicia que exigir. A pesar del estado en que se encontraba, logró decirle al médico de la ambulancia quiénes habían sido sus atacantes. Se aferraba a la vida con una sola meta: que sus hijos no crecieran sin saber la verdad y que sus agresoras enfrentaran las consecuencias. La joven alcanzó a decir que ella era Adriana. Aún consciente en la ambulancia, logró explicar lo que le había pasado. Que la habían atacado con una pistola eléctrica, arrastrado fuera de la casa, golpeado la cabeza con una barra de metal, bañada con gasolina, y luego le prendieron fuego. También dio los nombres completos de quienes la habían torturado, sus direcciones, y pidió, a pesar del estado en el que se encontraba, protección para sus hijos. Incluso al borde de la muerte, Adriana pensaba en Trinity y David. Eso hablaba de ella como madre. Sí, había cometido errores, muchos, pero su amor por sus pequeños era genuino y fuerte. Durante el traslado al hospital, preguntaba una y otra vez a los médicos si podrían salvarla. Repetía que solo había ido a la casa de Tina con la intención de reconciliarse, de poner fin a los pleitos. Lamentablemente, los doctores no podían prometer lo imposible, pero le aseguraron que harían todo lo que estuviera en sus manos. En el hospital local lograron estabilizarla y la indujeron en coma artificial. Después, fue trasladada en helicóptero al centro de quemaduras de la Universidad del Sur de Alabama, en Mobile. Mientras los médicos luchaban por salvarle la vida, la policía ya había comenzado su investigación. Rápidamente dieron con el claro en el bosque donde ocurrió el ataque.
Siguiendo un sendero de tierra desde la casa de Terence, el hombre que la ayudó, encontraron los restos de la fogata. La escena estaba llena de evidencia. Un par de tenis blancos, un mechón de cabello, una vara metálica, una pistola eléctrica, un charco de sangre, un pedazo de papel con manchas rojas y ropa quemada. Mientras tanto, Tina, Britney y Heather regresaban al parque de casas móviles, donde Marjorie, la amiga de 13 años, las estaba esperando. Se quitaron la ropa y los zapatos manchados de sangre y los guardaron en una bolsa de basura. Britney le dijo a su amiga que creía haberse roto el brazo mientras golpeaba a Adriana, así que ella y Heather tomaron el coche de su mamá y se fueron al hospital. Tina, por su parte, se deshizo de la bolsa tirándola a un contenedor. Cuando la policía llegó al parque de casas móviles, encontró a 2 mujeres en la casa de Heather Leigh y las llevó a la estación para interrogarlas. Britney fue arrestada poco después, cuando regresó del hospital. Tina intentó lavarse las manos. Dijo que había estado viendo películas toda la noche en casa de su amiga Heather, y que sí, que la noche anterior se había reconciliado con Adriana porque todo había sido un malentendido. Según ella, eso era lo típico del parque: discusiones entre vecinos, empujones, y luego todo se olvidaba. Pero luego, al sentir que algo no andaba bien, empezó a echarle tierra a Heather. Dijo que ella siempre trataba mal a Adriana y que incluso había presenciado cómo la insultaba. Cuando los oficiales le pidieron que contara su versión completa, Tina insistió que había estado viendo películas hasta que llegaron los policías por la mañana. Heather fue interrogada por separado. Ella negó toda participación en el ataque y dijo que había estado cocinando pescado en su casa. Afirmó que Tina sí la había visitado, pero que luego regresó a su casa y más tarde volvió actuando extraño, señalando por la ventana que ya habían llegado los oficiales. Los detectives trataron de enfrentar a ambas para hacerlas caer en contradicciones, pero ninguna confesó nada. Después de tomarles fotos y muestras de ADN, las dejaron en libertad provisional el 26 de marzo. Ese mismo día, la policía incautó el coche de Tina Brown. En su interior encontraron gotas de sangre que luego se confirmó eran de Adriana. También había ADN de la víctima en la vara de metal, en la pistola eléctrica y en los tenis que Britney dejó en el bosque. Incluso hallaron un cabello que se había caído de peinado de Tina. Pero la pieza clave fue una llamada. Tina, sintiendo que el caso se le escapaba de las manos, se comunicó con una amiga llamada Pamela. Le contó lo que le habían hecho a Adriana y le pidió que terminara el trabajo, ya que sabía que la joven seguía viva en el hospital. Pamela se negó y de inmediato fue a denunciarla con las autoridades. Con eso, la policía ya tenía todo lo necesario para proceder legalmente. El 9 de abril de 2010, arrestaron a Tina, Britney y Heather. Irónicamente, fue ese mismo día cuando Adriana Zimmerman perdió la vida, luego de pelear durante 16 días contra sus heridas. La autopsia reveló que la causa principal de muerte fueron las quemaduras múltiples. El único lugar del cuerpo que no fue alcanzado por el fuego fue la pantorrilla y el tobillo derechos. El médico forense también encontró varios golpes y una fuerte herida en el cráneo, que provocó hemorragia interna. En 2011, Heather Leigh aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de un delito grave en segundo grado y accedió a testificar en contra de Tina y Britney para recibir una sentencia menor. Durante los interrogatorios, Heather Leigh rompió en llanto. Dijo que ella siempre había tratado bien a Adriana y que, sinceramente, le preocupaba su bienestar. En el juicio, testificó ante la corte y explicó que la idea original no era más que darle un escarmiento físico a Adriana, pero que todo se le salió de control. Heather aseguró que no participó en la agresión, que fue solo una testigo involuntaria y que incluso trató de intervenir. Según ella, todo comenzó con una pelea entre Tina y Adriana y terminó con una tragedia brutal en medio del bosque. Gracias a su confesión y cooperación con las autoridades, Heather Leigh fue condenada a 25 años de prisión. Tina, en cambio, siguió repitiendo la misma historia de siempre, que ella no había hecho nada, que se la había pasado viendo películas toda la noche. Por eso, tuvo que enfrentar un juicio con jurado. En junio de 2012 arrancó el juicio contra Tina Brown. Varios testigos subieron al estrado, incluyendo una compañera de celda a quien Tina le había confesado todo, contando con lujo de detalle lo que le hicieron a Adriana. También testificó Marjorie, la amiga adolescente de Britney que estuvo presente en el tráiler esa noche. Con voz temblorosa, la joven contó cosas que ni siquiera se había atrevido a decirle a su propia familia por miedo a que le hicieran lo mismo.
Dijo que Tina fue la más cruel de todas, que era a ella, a Tina, a quien más temía. Ver cómo atacaban a Adriana frente a sus ojos la dejó marcada y aterrada. Los abogados defensores trataron de presentar como atenuante la infancia difícil que tuvo Tina, los abusos, la negligencia, la pobreza, el abandono. Afirmaron que todo eso afectó su desarrollo emocional y la convirtió en lo que era. Incluso llevaron a testigos, sus hijos, su hermano y otros familiares, quienes intentaron pintar a Tina como una mujer rota por el pasado. Pero los exámenes psicológicos demostraron otra cosa. Tina Brown sabía perfectamente lo que hacía esa noche. No presentaba ninguna condición mental que nublara su juicio ni que la volviera incapaz de entender sus actos. Tenía pleno control de sus decisiones. Tras deliberar, el jurado declaró a Tina Brown culpable de homicidio en primer grado y recomendó la pena de muerte. La decisión fue unánime, debido principalmente a la brutalidad del crimen, lo planeado del acto y la crueldad con que se llevó a cabo. Dijeron que las circunstancias agravantes superaban con mucho a cualquier atenuante. Antes de ser sentenciada, Tina pidió perdón a la familia de Adriana. Admitió que sí participó en el asesinato y que Adriana no merecía morir de esa forma. Aunque las tres implicadas, Tina, Britney y Heather, participaron en el crimen, cada una tuvo un papel distinto. Britney Miller, la hija de Tina, era menor de 18 años cuando ocurrió todo. Por ley, no podía recibir la pena de muerte, así que fue sentenciada a cadena perpetua. Tendrá derecho a que se revise su sentencia tras cumplir 15 años en prisión. Eso no significa que vaya a salir, pero al menos tiene una oportunidad de rehacer su vida, algo que su madre, Tina Brown, no tendrá jamás. Irónicamente, Britney terminó siendo el reflejo de la mujer que la crió. Y así termina esta historia. Si te impactó, no olvides dejar tu opinión en los comentarios y darle like al video. Yo soy Jeremy, y nos vemos pronto.